Hola a todos y bienvenidos, soy el bioquímico farmacéutico Nicolás Freire y hoy vamos a ver el capítulo 6 de la ISO 19011. Este capítulo nos guía en la realización práctica de una auditoría, desde la planificación inicial hasta la presentación de los resultados. Su objetivo es asegurar que cada auditoría se lleve a cabo de manera sistemática, objetiva y transparente, garantizando la obtención de evidencias confiables y relevantes. Además, el capítulo 6 aborda aspectos esenciales como la preparación del plan de auditoría, la asignación de tareas, la recopilación de información y la comunicación con el auditado, así como la elaboración de hallazgos y conclusiones. Todo esto bajo un enfoque basado en riesgos, buscando no solo la conformidad con los requisitos, sino también la identificación de oportunidades de mejora. De esta manera entonces empezamos con el capítulo 6, realización de una auditoría. 6.2, inicio de una auditoría. La responsabilidad de la auditoría recae en el líder del equipo auditor. Esta responsabilidad se mantiene hasta la finalización de la auditoría. Para comenzar, se deben considerar los pasos establecidos en la figura 1 de la norma. Esta es la figura 1 de la norma, un diagrama de flujo para la gestión de un programa de auditoría, donde podemos identificar el ciclo de Deming, planificar, hacer, verificar y actuar. Además, también nos podemos dar cuenta que este diagrama combina lo que ya revisamos en el capítulo pasado, el capítulo 5, la gestión de un programa de auditoría, con lo que estamos revisando ahorita en el capítulo 6, la realización de un programa de auditoría. Entonces, vamos a ver qué pasos se encuentran en cada una de esas etapas. En la etapa de planificar, establecimiento de los objetivos del programa de auditoría, determinación y evaluación de los riesgos y oportunidades del programa y establecimiento del programa de auditoría. En la etapa de hacer, implementación del programa de auditoría. Una vez aprobada, iniciamos la auditoría, preparamos las actividades de las auditorías, realizamos las actividades de auditoría, preparación y distribución del informe de auditoría, finalización de la auditoría. Luego de esto, nosotros o podemos hacer realización de actividades de seguimiento de una auditoría si son requeridas, o hacemos el seguimiento del programa de auditoría. ¿Con qué fin? Con el fin de revisar y mejorar el programa de auditoría. La secuencia de los pasos de la figura 1 puede variar según el auditado, los procesos a auditar y las circunstancias específicas de la auditoría. Establecimiento del contacto con el auditado. Objetivo principal: garantizar una comunicación clara y efectiva entre el líder del equipo auditor y el auditado para preparar la auditoría. Información y planificación. Proporcionar información sobre objetivos, alcance, criterios y métodos de la auditoría. Composición del equipo auditor, incluyendo los expertos técnicos si son requeridos. Solicitar acceso a información relevante para la planificación, incluyendo riesgos y oportunidades identificados por el auditado, cómo se están abordando, y además determinar todos los requisitos legales y reglamentarios y otros pertinentes. Acciones claves del líder del equipo auditor. Confirmar canales de comunicación con los representantes del auditado. Verificar la autoridad para llevar a cabo la auditoría. Seguridad, confidencialidad y logística. Confirmar acuerdos sobre tratamiento de la información confidencial. Establecer preparativos logísticos como el calendario de la auditoría y acordar medidas específicas de seguridad, salud y acceso en la ubicación. Coordinación adicional. Acordar la asistencia de observadores, guías o intérpretes en caso de ser necesario. Identificar áreas de interés, inquietud o riesgos específicos para el auditado. Resolver cuestiones sobre la composición del equipo auditor con el auditado o con el cliente de la auditoría. Determinación de la viabilidad de la auditoría. Evaluar si existen las condiciones necesarias para asegurar que los objetivos de la auditoría puedan cumplirse. Factores a considerar para la viabilidad. Disponibilidad de información suficiente y apropiada para planificar y ejecutar la auditoría. Cooperación adecuada del auditado.
tiempo y recursos adecuados para llevar a cabo la auditoría. Incluye acceso apropiado a tecnologías de la información y comunicación, las TICs. Acción en caso de no ser viable. Si la auditoría no es factible, el líder del equipo auditor debe proponer una alternativa al cliente de la auditoría, en coordinación con el auditado. Ahora, en cuanto a la preparación de las actividades de auditoría, realización de la revisión de la información documentada, analizar la información documentada del sistema de gestión del auditado para preparar la auditoría y evaluar la conformidad con los criterios establecidos. Finalidades de esta revisión: comprender las operaciones del auditado y preparar actividades y documentos de trabajo de la auditoría. Obtener una visión general de la extensión de la información documentada para evaluar la posible conformidad con los criterios de auditoría y detectar áreas de inquietud, deficiencias, omisiones o conflictos. Información a considerar: documentos y registros del sistema de gestión, informes de auditorías previas, contexto de la organización, tamaño, naturaleza y complejidad, riesgos y oportunidades relevantes, alcance, criterios y objetivos de la auditoría. Ahora, nosotros debemos tener un enfoque basado en riesgos para la planificación de la auditoría. Objetivo de este enfoque: asegurar que la planificación de la auditoría se centre en los riesgos más relevantes para el logro de los objetivos, permitan la coordinación eficiente de las actividades de auditoría y sirva de base para el acuerdo entre el cliente, el equipo auditor y el auditado. Nivel de detalle del plan. Este va a depender del alcance y la complejidad de la auditoría, los riesgos de no cumplir con los objetivos de la auditoría. Aspectos a considerar en esta planificación: competencia y composición del equipo auditor, técnicas de muestreo adecuadas, oportunidades para mejorar la eficacia y la eficiencia de la auditoría, riesgos por una planificación ineficaz que podrían afectar los objetivos, riesgos para el auditado derivados de la auditoría, como impacto negativo en seguridad, salud, medio ambiente o calidad, riesgos sobre productos, servicios, personal o infraestructura, como por ejemplo la contaminación en áreas de espacios limpios. Caso especial: auditorías combinadas. Se debe prestar atención a las interacciones entre procesos operativos y la compatibilidad de objetivos y prioridades de los distintos sistemas de gestión auditados. Detalles de la planificación de la auditoría. El nivel de detalle varía según si es una auditoría inicial o si es una auditoría posterior, si es una auditoría interna de primera parte o si es una auditoría externa de segunda parte. La planificación debe ser flexible, permitiendo ajustes durante la auditoría. Contenidos mínimos de esta planificación: objetivos de la auditoría, el alcance, es decir, la organización, las funciones y procesos a auditar, criterios de auditoría y documentos relacionados, logística, ubicaciones físicas y virtuales, fechas, horarios y duración de las actividades de auditoría, familiarización del equipo auditor con instalaciones y procesos, visitas físicas o revisión de TICs, métodos de auditoría, incluyendo grado de muestreo, los roles y responsabilidades, auditores, guías, observadores, intérpretes si son necesarios, asignación de recursos considerando todos los riesgos y las oportunidades. Factores adicionales a considerar: identificación de representantes del auditado, idioma de trabajo e informes, temas del informe de auditoría, preparativos logísticos y de comunicación, especialmente en ubicaciones específicas, acciones específicas para abordar riesgos y aprovechar las oportunidades, requisitos de confidencialidad y seguridad de la información, acciones de seguimiento de auditorías previas o lecciones aprendidas, programación de auditorías de seguimiento si son necesarias, coordinación con otras auditorías en caso de existir una auditoría conjunta, presentación y aprobación. El plan debe presentarse al auditado y cualquier duda se debe resolver entre el líder del equipo auditor, los auditados y, si es necesario, las personas responsables de la gestión del programa de auditoría.
Asignación de las tareas al equipo auditor. Asignación de responsabilidades. El líder del equipo auditor debe asignar a cada miembro procesos, actividades, funciones o lugares específicos a auditar. Definir la autoridad para la toma de decisiones cuando corresponda. Criterios para la asignación de estas tareas. Tener en cuenta la imparcialidad y objetividad, competencia de los auditores, el uso eficaz de los recursos, distinciones de roles, auditores principales, auditores de información y expertos técnicos si son necesarios. Reuniones de coordinación. El líder puede convocar reuniones del equipo auditor para distribuir asignaciones de trabajo y decidir cambios si son necesarios. Flexibilidad durante la auditoría. Se pueden hacer cambios en las asignaciones conforme avanza la auditoría con el fin de mantener la eficacia y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. Preparación de la información documentada para la auditoría. Responsabilidades del equipo auditor. Los miembros deben recopilar y revisar la información pertinente a sus tareas asignadas. Preparar la información documentada usando los medios adecuados. Tipo de información documentada. Pueden incluir listas de verificación, tanto físicas o digitales, detalles de muestreo de auditoría e información audiovisual. Flexibilidad en auditoría. Los medios empleados no limitan la extensión de las actividades de auditoría. La planificación puede ajustarse con base en la información recopilada durante la auditoría. Conservación de la documentación. Mantener la información documentada hasta que finalice la auditoría o según lo indique el programa de auditoría. Posteriormente, aplicar lo definido en el apartado 6.6 para conservación adicional. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Seguridad y confidencialidad. La documentación generada que contenga la información protegida o confidencial debe estar adecuadamente salvaguardada y ser responsabilidad de todos los miembros del equipo auditor. Asignación de roles y responsabilidades de los guías y los observadores. Guías y observadores pueden acompañar al equipo auditor con aprobación previa del líder del equipo, del cliente de la auditoría y del auditado. No deben influir de ninguna manera ni interferir en el desarrollo de la auditoría. Si se detecta influencia indebida, el líder del equipo auditor puede negar su participación en ciertas actividades. Responsabilidades de los observadores. Acceso, seguridad, salud, medio ambiente, seguridad física y confidencialidad. Deben ser gestionadas entre el cliente de la auditoría y el auditado. Responsabilidades de los guías, designados por el auditado. Asistir al equipo auditor cuando lo solicite el líder o el auditor asignado. Funciones principales. Ayudar a identificar a las personas para entrevistas y confirmar horarios y ubicaciones. Acordar el acceso a áreas específicas. Asegurar que auditores y observadores conozcan y respeten las normas sobre acceso, seguridad, salud, medio ambiente, confidencialidad y riesgos. Ser testigos de la auditoría en nombre del auditado y proporcionar aclaraciones o colaborar en la recopilación de la información. Realización de la reunión de apertura. El propósito de esta reunión, confirmar el acuerdo sobre el plan de auditoría, presentar al equipo auditor y sus roles, asegurar que se pueden realizar las actividades planificadas, los participantes, dirección del auditado, responsables de funciones o procesos auditados, equipo auditor, líder, auditores, expertos técnicos si son necesarios, observadores, guías e intérpretes si aplican. Desarrollo de la reunión, presidida por el líder del equipo auditor. Nivel de formalidad depende del contexto. Una auditoría interna pequeña es una reunión breve e informal. Si es una auditoría formal, externa o compleja, reunión estructurada con registro incluso de asistentes. Se debe permitir espacio para preguntas del auditado. Temas a confirmar: objetivos, alcance y criterios de la auditoría, plan de auditoría, incluyendo reuniones intermedias, fecha de cierre, ajustes si son necesarios, canales de comunicación formal, idioma de trabajo durante la auditoría, decirle al auditado que será informado del progreso,
recursos e instalaciones disponibles, confidencialidad y seguridad de la información, acceso, seguridad, salud, emergencias y demás acuerdos, actividades en el sitio que puedan impactar la auditoría. Información adicional a presentar según convenga. Métodos de informar hallazgos y criterios para categorizar estos hallazgos. Condiciones para terminar la auditoría. Cómo se tratarán los hallazgos durante la auditoría y sistema de retroalimentación del auditado. Quejas, apelaciones y comentarios. Comunicación durante la auditoría. Comunicación interna del equipo auditor. Reuniones periódicas para intercambiar información, evaluar el progreso de la auditoría, reasignar tareas si es necesario. Comunicación con el auditado y el cliente de la auditoría. Informar periódicamente sobre los progresos, los hallazgos importantes, inquietudes relevantes. Notificar de inmediato evidencias que sugieran riesgos inmediatos y significativos. Reportar cualquier asunto fuera del alcance de la auditoría al líder del equipo para su posible comunicación formal. Ajustes y decisiones críticas. Si las evidencias muestran que los objetivos de la auditoría no son alcanzables, el líder debe informar al cliente y al auditado, acordar acciones, cambiar la planificación, modificar objetivos o alcance, finalizar la auditoría si corresponde. Cualquier cambio en el plan de auditoría debe revisarse y aprobarse por la gestión del programa o del cliente, comunicarse formalmente al auditado. Disponibilidad y acceso de la información de auditoría. Factores determinantes. Los métodos de auditoría se definen según objetivos de la auditoría, el alcance, los criterios, la duración y la ubicación, tanto física o virtual. Importancia del acceso. El acceso a la información es crucial para el éxito de la auditoría. No depende de dónde se crea, usa o guarda la información y pueden incluir archivos físicos, bases de datos digitales y plataformas virtuales. Flexibilidad en los métodos. Se puede utilizar una combinación de métodos de auditoría, ya sea presencial, remota o híbrida. Las circunstancias durante la auditoría pueden requerir ajustar los métodos inicialmente planificados. Revisión de la información documentada durante la auditoría. Finalidad de esta revisión: comprobar conformidad del sistema con los criterios de auditoría, reunir información que respalde las observaciones y hallazgos de las auditorías, integración con otras actividades. La revisión puede realizarse junto con otras actividades de auditoría. Puede extenderse a lo largo de todo el proceso siempre que no afecte la eficacia de la auditoría. Problemas con la información. Si la información documentada no está disponible en el tiempo previsto, el líder del equipo auditor debe informar a responsables de la gestión del programa de auditoría y al auditado. Se debe decidir si continuar con la auditoría con ciertos ajustes o suspenderla temporalmente hasta resolver estos problemas. Recopilación y verificación de la información. Proceso de recopilación. La información debe relacionarse con objetivos de la auditoría, alcance, criterios de auditoría, considerar las interrelaciones entre las funciones, actividades y procesos, y utilizar un muestreo apropiado. Requisitos de la evidencia. Solo se acepta como evidencia válida aquella que pueda verificarse. Si el grado de verificación es bajo, el auditor aplica su juicio profesional para evaluar la fiabilidad. Registrar la evidencia que lleve a hallazgos de auditoría. Gestión de circunstancias imprevistas. Si se identifican nuevos riesgos u oportunidades, el equipo auditor debe abordarlos durante la auditoría. Métodos principales de recopilación. Entrevistas con el personal, observaciones directas de procesos y actividades, revisión de la información documentada. Acá tenemos la visión general de un proceso típico de recopilación y verificación de la información. Fuente de información, recopilación mediante un muestreo apropiado, evidencia de la auditoría, evaluación frente a los criterios de auditoría, hallazgos de la auditoría, revisión y conclusiones de la auditoría. Generación de hallazgos de la auditoría. Evaluación de la evidencia. Comparar la evidencia con los criterios de auditoría. Los hallazgos pueden ser conformidad, no conformidad
buenas prácticas, oportunidades de mejora, recomendaciones según el plan de auditoría. Registro obligatorio, documentar no conformidades y todas las evidencias que las respaldan. Clasificación de las no conformidades, según el contexto y riesgo de la organización. Puede clasificarse de manera cuantitativa, con una escala, por ejemplo, del 1 al 5, o de manera cualitativa, menor, mayor, etc. Revisión con el auditado. Confirmar con el auditado que la evidencia es correcta. Las no conformidades se comprenden. Resolver opiniones divergentes. Si no se logra esto, debemos registrarlo en el informe. Coordinación interna del equipo auditor. Reuniones periódicas para revisar los hallazgos y garantizar coherencia y validez en las conclusiones. Determinación de las conclusiones de la auditoría. Preparación para la reunión de cierre. Antes de la reunión con el auditado, el equipo auditor debe revisar hallazgos y evidencias, contrastar la información recopilada con los objetivos de la auditoría, acordar conclusiones, definir de manera consensuada las conclusiones considerando la incertidumbre del proceso de auditoría, preparar recomendaciones, solo si está prevista en el plan de auditorías, comentar el seguimiento, evaluar si corresponde establecer acciones de seguimiento posterior. Contenido de las conclusiones de la auditoría. Las conclusiones deben incluir conformidad con los criterios de auditoría, evaluar el grado de cumplimiento y la robustez del sistema de gestión, revisar la eficacia para cumplir resultados previstos, identificar y abordar riesgos. Gestión del sistema, verificar la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. Cobertura de la auditoría, confirmar que se cumplieron los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoría. Tendencias identificadas, resaltar hallazgos repetidos o similares en distintas áreas, auditorías conjuntas o auditorías previas. Recomendaciones y futuras auditorías, cuando lo indique el plan, incluir mejoras sugeridas o actividades de auditoría futuras. Realización de la reunión de cierre. Propósito, presentar oficialmente los hallazgos y conclusiones de la auditoría al auditado y otras partes relevantes, garantizando la comprensión y acuerdo sobre los resultados. Participantes de esta reunión de cierre. Es presidida por el líder del equipo auditor y deben asistir representantes de la dirección del auditado, responsables de funciones o procesos auditados, el cliente de la auditoría se aplica, miembros del equipo auditor y otras partes interesadas pertinentes según lo determine el cliente o el auditado. Contenido y desarrollo. Presentación de hallazgos y conclusiones. Explicar resultados y advertir sobre cualquier situación que pueda disminuir la confianza en las conclusiones. Acuerdos posteriores. Definir el periodo de tiempo para un plan de acción sobre los hallazgos si lo establece así el sistema o el cliente. Nivel de detalle. Este dependerá de la madurez del sistema de gestión y de la familiaridad del auditado con auditorías. Puede ser formal con actas y registro de asistencias o informal en auditorías internas, solo comunicar hallazgos y conclusiones. Aspectos que deberían explicarse al auditado. Que la evidencia se basa en muestras, no necesariamente representativas del todo. El método de presentación de la información. El tratamiento de hallazgos según lo acordado. Consecuencias de no tratar estos hallazgos. Confirmación de que la dirección comprende y reconoce los resultados. Actividades posteriores. Acciones correctivas y su revisión. Tratamiento de quejas o apelaciones. Opiniones divergentes. Discutir y tratar de resolver. Y si no se logra, deben registrarse todas las opiniones. Recomendaciones opcionales. Pueden darse recomendaciones de mejora, dejando claro que no son obligatorias. Preparación y distribución del informe de la auditoría. Contenido obligatorio de este informe. El informe debe incluir o referenciar objetivos de la auditoría, alcance, es decir, identificación de la organización auditada, funciones y procesos revisados, cliente de la auditoría, equipo auditor y participantes del auditado, fechas y ubicaciones de las actividades, criterios de auditoría, hallazgos y evidencias, conclusiones de la auditoría, grado de cumplimiento con los criterios, opiniones divergentes sin resolver
entre auditores y auditado. Nota de que la auditoría es un muestreo, con posible limitación de representatividad. Contenido opcional cuando sea apropiado. Plan de auditoría y horario. Resumen del proceso de auditoría, incluyendo obstáculos que puedan afectar la confianza en las conclusiones. Confirmación de que se cumplieron los objetivos dentro del alcance y el plan. Áreas no cubiertas con justificación, por ejemplo, la falta de evidencia, falta de recursos o falta de confidencialidad. Síntesis de conclusiones y principales hallazgos de soportes. Buenas prácticas identificadas. Seguimientos acordados del plan de acción. Declaración sobre la confidencialidad de los contenidos. Todo esto con el propósito de garantizar que el informe de auditoría sea un registro claro, completo y confiable, alineado con el programa de auditoría. Entre los últimos pasos en cuanto a la realización de una auditoría, distribución del informe de la auditoría. La emisión. El informe debe emitirse dentro del plazo acordado. Si se retrasa, debe comunicarse las razones al auditado y responsables del programa. Revisión y aprobación. Debe estar fechado, revisado y aceptado conforme al programa de auditoría. Distribución. Enviarse a las partes interesadas pertinentes definidas en el programa de auditoría. Confidencialidad. Se deben tomar medidas de seguridad para proteger la información confidencial. En cuanto a la finalización de la auditoría, cierre. La auditoría finaliza cuando se han completado todas las actividades planificadas o si se acuerda lo contrario con el cliente, ejemplo, una situación inesperada. Gestión de la información documentada. La información documentada debe conservarse o eliminarse de acuerdo a lo acordado entre las partes y además cumplir el programa de auditoría y requisitos aplicables. Confidencialidad. Sin requerimiento legal, el equipo auditor y responsables no pueden divulgar información o el informe a terceros, salvo autorización explícita del cliente y se aplica del auditado. Si la ley exige revelar información, se debe informar lo antes posible al cliente y al auditado. Lecciones aprendidas pueden servir para identificar riesgos y oportunidades tanto para el programa de auditoría como para el auditado. Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría. Acciones posteriores a la auditoría. Los resultados pueden indicar correcciones, acciones correctivas, oportunidades de mejora. Estas acciones normalmente son decididas y ejecutadas por el auditado en un plazo acordado. Comunicación. El auditado debería mantener informadas a los responsables de la gestión del programa de auditoría y el equipo auditor sobre el estado de las acciones. Verificación. Debe comprobarse si se completaron las acciones, la eficacia de las acciones implementadas. La verificación puede realizarse en una auditoría posterior. Informe de resultados. Los resultados de la verificación deben presentarse a las personas responsables de la gestión del programa de auditoría y el cliente de la auditoría para su revisión por la dirección. De esta manera, el capítulo 6 de la ISO 19011 nos recuerda que una auditoría eficaz no se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos, sino que debe realizarse con un enfoque planificado, estructurado y basado en evidencias objetivas. La correcta ejecución de cada etapa, desde la preparación hasta la comunicación de hallazgos, garantiza no solo la credibilidad y la transparencia del proceso, sino también la generación de valor para la organización. En definitiva, la realización de una auditoría bajo estas directrices contribuye a fortalecer la confianza en el sistema de gestión, a identificar riesgos y oportunidades y a promover la mejora continua dentro de la organización. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, espero verlos pronto abordando otro tema de interés. Hasta luego.